Ahora hablaremos del horno, de la limpieza del horno. Sin duda alguna, este es el aparato que más odiamos a la hora de hacerle un mantenimiento o hacerle una limpieza. Cuesta mucho limpiar un horno porque no podemos hacer una limpieza integral. A diferencia de los hornos pirolíticos de nueva generación, que efectúan limpiezas a base de calentamientos a 500 grados y por oxidación eliminan grasas y alimentos de lo que sería el esmalte del horno, pues aquellos que no disfrutan del horno con limpieza pirolítica, pues se ven volcados a limpiarlo pues con productos químicos, con estropajos, con todo lo que se pilla, ¿no? Entonces a veces me sorprendo cuando veo en los canales gente que utiliza medios variopintos para limpiar, que si impregnas el horno con limón, que si vino blanco, que si espuma de afeitar, que si, bueno, mil cosas. Entonces yo os digo que la limpieza del horno es bastante más fácil de lo que uno se piensa, excepto las partes donde no podemos acceder muy bien, que quizás sería en la parte superior donde está la resistencia, que bueno, por la parte trasera de este elemento calefactor no podemos limpiar bien, pero bueno, si podemos quitar lo que son las rejillas que soportan las bandejas, pues bueno, tenemos una superficie más amplia de limpiar y podemos limpiarlo simplemente con un detergente líquido, de estos de fregar a mano nuestra vajilla, y podemos utilizar algo que mucha gente nunca ha caído en eso, y os voy a explicar el por qué, porque tiene su razonamiento el limpiar con esto. Por norma general, la gente suele limpiar los hornos con esto. Esto es lo peor que hay para limpiar un horno. ¿Por qué? Porque esto es un útil de limpieza abrasivo, erosiona. ¿Eso qué quiere decir? La composición del típico estropajo pues se compone de algunas fibras que son abrasivas, incluso podemos encontrar algunas partículas minerales, micropartículas minerales, que lo que hacen es erosionar las superficies donde estás pasando este artilugio. Esto lo único que va a hacer en tu horno es impregnarse de grasa. Una vez impregnado no va a eliminar y a la vez te va a rayar el esmalte. Sí, esto raya el esmalte. No utilicéis nunca esto, aunque parece inofensivo, no lo es. Esto raya el esmalte del horno. Pero en cambio, para limpiar el horno podéis utilizar una cosa que no os había ocurrido nunca, y es lo mejor que hay para limpiar el horno. Esto, el estropajo Nanas, el de aluminio, el de toda la vida. Esto es duro, pero no es tan duro como el esmalte del horno, y a más no raya. Hacerme caso, coger un poco de detergente concentrado de estos que tenéis para lavar los platos a mano y utilizar esto. Veréis con la rapidez que se va la suciedad incrustada del horno. Asombroso, probarlo, ya me diréis. Uno de los consejos que te doy para que tu horno no se ensucie demasiado, por decirlo así, es controlar la temperatura del horno. Es fundamental para que tu horno no se ensucie de forma excesiva. Cuando utilices tu horno para cocinar carnes, pescados, verduras, alimentos que por norma general desprenden muchísima humedad, si los cocinas a muy alta temperatura, este desprendimiento de humedad ensuciará pues de forma estrepitosa vuestro horno. También habrá muchísimas salpicaduras y esto también ensuciará vuestro horno. Es aconsejable hacer una cocción a menos temperatura durante un tiempo más largo. El consumo energético básicamente es el mismo. Lo que esto os garantiza es que no van a haber tantos desprendimientos de vapor y tantas salpicaduras. No poner este tipo de alimentos a cocinar a 200 grados o 220 grados. Es innecesario y os provocará pues una suciedad acumulada en vuestro horno importante. Ahora bien, cuando vayamos a cocinar en nuestro horno, por ejemplo, las pizzas, cuando vayamos a gratinarlas, cuando gratinemos pues una bandeja con macarrones, cuando cojamos bollería congelada que tenemos en el congelador para cocinarla,
cuando cojamos pan precocinado, que también tenemos en el congelador, y vayamos a hacerlo con el horno, con este tipo de alimentos sí podemos aumentar la temperatura. De hecho, requieren ese aumento de temperatura, pero ahí no vamos a tener el problema con desprendimientos de humedad y salpicaduras, porque precisamente no llevan condimentos como aceite o como aliños que pueden explosionar cuando en el entorno hay temperaturas muy elevadas. Esto es muy importante que os acordéis de este consejo a la hora de cocinar con vuestro horno. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Suscríbete al canal, como siempre os recuerdo, activar la campana para recibir notificaciones sobre todos nuestros vídeos, y os espero aquí para estar siempre bien informados sobre todo aquello que rodea al mundo de los electrodomésticos. Un saludo y hasta pronto.